En el presente vídeo te voy a decir 5 gastos innecesarios que te roban dinero y que puedes reducir o eliminar de tu vida. Número 1. Gastar en cosas de baja calidad. Este es el típico gasto más común que todos en alguna vez hemos hecho, o estamos haciendo de manera inconsciente, y no nos damos cuenta. Y se refiere a que optamos por comprar cosas de bajo costo, pensando que estamos ahorrando dinero. Sin embargo, este tipo de decisión no es la correcta, ya que damos más importancia al precio que a la calidad del producto. Por ejemplo, decidir comprar ropa por su bajo costo, atraídos por sus colores y diseños, sin importar la calidad del producto. Pero al cabo de unas semanas, estos empiezan a despintarse en cada lavada, y durarán muy poco tiempo. Por el contrario, si al momento de comprar ropa, decides dar más importancia a la calidad que al precio, estarás tomando la decisión correcta. Al inicio, tal vez parezca que estás gastando más dinero de lo normal, pero si comparamos el tiempo de vida útil del producto de calidad, su duración será muchas veces más que la vida útil del producto de baja calidad. Es decir, no debes gastar en cosas de baja calidad, en especial si son cosas que se usan a menudo, ya que se arruinan rápido, y en ocasiones, hacen gastar más del doble. Número 2. Gastar en marcas. Algunas personas estamos equivocados al pensar que una marca reconocida, con un precio elevado, es de una calidad superior. Hoy en día, existen cosas de marcas poco reconocidas, con una gran calidad y con precios más bajos. A veces cometemos el error de dar más importancia a la marca que al precio, y sin darnos cuenta que estamos pagando solamente por un logo de una marca famosa. Cabe resaltar que esto no significa que todas las marcas reconocidas sean malas, sino que también hay marcas con gran calidad en sus productos y con precios bajos, debido a su poco reconocimiento en el mercado. Lo que te recomiendo es que un logo no debe ser el punto de referencia para decidir al momento de comprar algo, sino la calidad del producto, comparado con su precio. Número 3. Gastar en boletos de lotería. Hoy en día, las casas de lotería han aumentado considerablemente, y muchas personas se ven sumergidos en gastar de manera constante en apuestas, con la esperanza de ganar dinero fácil. Este tipo de gasto es un gasto innecesario con mínimas posibilidades de poder recuperar el dinero o ganar el premio anhelado. Por lo general, este tipo de gasto lo hacen las personas que creen tener suerte para volverse ricos de la noche a la mañana. Lo que debes hacer es tratar de reducir o eliminar este tipo de gasto, ya que las posibilidades de ganar son casi nulas. En vez de gastar tu dinero que ganas con esfuerzo y hacer más ricas a las casas de lotería, dedícate a ahorrar o invertir ese dinero en algún negocio rentable. Número 4. Dar regalos costosos. Hoy en día, existen gran cantidad de días festivos, y la mayoría de ellos fueron creados con el objetivo de hacer gastar más dinero en comprar regalos. Y hay personas que les gusta comprar regalos costosos, con la finalidad de impresionar a los demás. A veces, creemos erróneamente que dar un regalo costoso, impresionaremos a los demás, o recompensaremos un error, o un daño cometido. Cuando se trata de relaciones de amor, creemos que dando un regalo caro, tendremos más posibilidades de que la otra persona nos dará una oportunidad en su vida amorosa. Pero debes tener presente que las relaciones es mucho más que un regalo caro, y lo que debe importar es el detalle hecho por aquella persona. Si alguien te ama, estará feliz por el detalle que le diste, sin importar el costo de este. Número 5. Comprar cosas de lujo. Evita gastar en cosas costosas de lujo, que fácilmente se pueden reemplazar por otras cosas que cumplen la misma función. Por ejemplo, no tiene sentido comprar un carro de lujo de costo considerable, solo para trasladarse de la casa al trabajo. Este tipo de gasto debes desechar de tu vida, ya que trasladarse de la casa al trabajo, lo puedes hacer al comprar un carro menos costoso y de gran calidad, ya que cumplirá la misma función del carro de lujo, y además, consumirá menos combustible y de menor costo. En compras grandes y costosas, lo recomendable es gastar de acuerdo al presupuesto disponible, y evitar endeudarte por años, o vivir con el estrés de pagar las cuotas cada mes.
Bueno amigos, hasta aquí llegó el presente vídeo, y si te fue de ayuda su contenido, me gustaría que lo compartas, para que más personas tengan la oportunidad de cambiar su vida. Desde Sánchez Enríquez Alejandro, agradecemos su preferencia por gustar de nuestro contenido.